Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro con Sefarad Magazine Sefaradí, programa número 522. Y hoy vamos a hablar de los cristianos y judíos en Al-Ándalus, que recibieron el estatus de dhimmis como gente del libro, o sea, protegidos, y no fueron obligados a convertirse al Islam por el nuevo poder árabe que se estableció en la península ibérica, llamada por los árabes Al-Ándalus, tras su conquista en el 711. Su situación cambió con la llegada de los almorávides a finales del siglo XI y sobre todo con la implantación del imperio almohade a mediados del siglo XII. En este último siglo, según María Jesús Viguera, apenas quedó una minoría de no musulmanes. Cristianos y judíos en Al-Ándalus. Ese es el tema de esta semana de Sefarad Magazine Sefaradí, que nos va a llevar dos programas. En el de hoy tendremos la primera parte y la semana que viene la segunda y última. Hasta al menos el siglo XI, las conquistas islámicas no fueron guerras de conversión, sino guerras destinadas a establecer el dominio político y obtener un botín y después impuestos. Eso es lo que explica que la mayoría de los habitantes del Imperio Islámico en los primeros siglos no fueran musulmanes. Sin embargo, esto no quiere decir que el imperio se basara en la igualdad de sus habitantes, algo que no tendría ningún sentido en la Edad Media. Así, el poder islámico se ocupó de organizar la coexistencia con las otras comunidades religiosas, como los cristianos y los judíos, que aunque podrían ser mayoritarias numéricamente, eran minoritariamente jurídicamente. Estaban discriminadas, en el sentido neutro del término, mediante el pacto de la dhimma, o sea, de la protección, que incluía la distinción entre comunidades, el desarme de los dhimmi y el pago de un impuesto superior al que pagaban los musulmanes. Los musulmanes seguían las enseñanzas del Corán, que consideraba que los cristianos y judíos, en tanto que eran gentes del libro, no debían ser convertidos a la fuerza al Islam y eran merecedores de un trato especial, la dhimma. Los dhimmi, que como dijimos en árabe significa protegidos, tenían garantizadas la vida, la propiedad de sus bienes y la libertad de culto, así como un alto grado de autonomía jurídica que les permitía, por ejemplo, acudir a sus propios tribunales para dirimir los asuntos de sus comunidades. Sin embargo, sus condes y obispos eran estrechamente controlados por las autoridades islámicas, especialmente para asegurarse el pago del impuesto específico que constituía en efecto uno de los signos tangibles de la inferioridad de los dhimmi respecto a los musulmanes. Aunque el objetivo de las conquistas musulmanas, al menos en los primeros siglos, no fue la asimilación y la conversión de los habitantes de los territorios dominados, se produjo en prácticamente todos ellos un proceso de arabización y de islamización. En cuanto a la arabización, como ha destacado Eduardo Manzano Moreno,
la mayor parte de las sociedades afectadas por las conquistas acabarán definiéndose por unos patrones culturales inequívocamente árabes, y cuyo rasgo más visible fue la adquisición de la lengua árabe. La excepción más destacada sería la de Irán, que conservó la lengua persa, aunque escrita con caracteres árabes. Para Al-Ándalus, este historiador pone por ejemplo el caso del poeta de origen toledano Irbib ibn Abd Allah, que escribió en árabe y siguiendo la métrica oriental, cuando 100 años antes sus antepasados hablaban latín y tenían como referente cultural el mundo romano y cristiano. Otro ejemplo podría ser el de Ibn Hazm, uno de los grandes poetas árabes, cuyos antepasados es prácticamente seguro que fueron hispanos convertidos en algún momento al Islam. La consecuencia final del proceso de arabización fue que los hispanos se convirtieron en árabes al producirse la fusión de conquistadores y conquistados y la arabización completa de estos últimos. El resultado fue que varias generaciones después de la conquista, mucha gente había perdido la conciencia de sus ancestros indígenas. Así pues, tiempo después de la conquista militar, los descendientes de los hispanos sometidos comenzaron a convertirse en árabes desde el punto de vista cultural y lingüístico. Algunos siguieron manteniendo su religión cristiana, los llamados mozárabes, mientras que otros muchos se convirtieron al Islam. Como ha destacado María Jesús Viguera, los omeyas de Córdoba, por rango y objetivos políticos, exhibieron con intensidad su condición islámica y su arabidad, y así se fueron consolidando en Al-Ándalus los procesos de islamización y de arabización. Esto fue especialmente evidente en el caso de los muladíes, o sea, los cristianos convertidos al Islam. La arabo-islamización de los muladíes fue tan densa que desde el siglo X en adelante aparecen plenamente fundidos en la entidad andalusí. La arabización alcanzó también a los habitantes de Al-Ándalus, que se mantuvieron fieles a la religión cristiana, por lo que serán conocidos como mozárabes. Así, un siglo y medio después de la conquista, el mozárabe Álvaro de Córdoba se quejaba de que en su ciudad solo existiera un cristiano entre 1000 que pudiera redactar una carta en latín, mientras que muchos jóvenes cristianos se dedicaban a escribir poesías en árabe o a realizar juegos retóricos en esa lengua en un grupo, pues no islamizados los progresos de arabización lingüística habían sido tales que el latín estaba viéndose relegado cada vez más. De allí la preocupación expresada por Álvaro de Córdoba. Por esa misma época, el gobernador árabe de Mérida solo encontró un viejo clérigo cristiano que fuera capaz de traducirle las antiguas inscripciones en latín que abundaban en la ciudad. 100 años después, a mediados del siglo X, los textos bíblicos y litúrgicos cristianos tuvieron que ser traducidos al árabe para que pudieran ser comprendidos por la comunidad mozárabe, porque ésta apenas entendía ya el latín. Hasta el siglo XI, los cristianos de Al-Ándalus todavía utilizan el romance derivado del latín para comunicarse entre ellos y como lengua litúrgica, pero también dominaban el árabe porque era la lengua de los vencedores y de la administración, y también la lengua de la ciencia y de la cultura. Esta sería la razón por la que el árabe acabaría imponiéndose al romance. Por otro lado, la arabización e islamización se vio favorecida en Hispania, contrariamente a lo que había sucedido en otros lugares, por el hecho de que los conquistadores no se establecieron en ciudades guarnición, aislándose de la población indígena, sino que se desperdigaron por todo el país. Se pusieron así las bases para una asimilación que con el paso del tiempo no haría más que perdurar. En conclusión, según Eduardo Manzano Moreno, la formación de Al-Ándalus supuso la gestación de una sociedad definida por unas señas de identidad árabes e islámicas. Estas señas acabaron siendo a la larga más importantes que los orígenes étnicos de sus gentes, fueran estos árabes, bereberes o hispanos. Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar décadas, incluso siglos,
para que esa homogeneidad cultural y religiosa acabara por imponerse. En ese sentido, el mismo Manzano Moreno recalca que el intento de hacer que la España musulmana, un territorio histórico cuyo carácter hispano le habría diferenciado de las sociedades norteafricanas y orientales, carece de cualquier fundamento. En Al-Ándalus, la posición dominante de los conquistadores hizo desde el primer momento impensable una asimilación por parte de la población indígena, aunque ésta fuera numéricamente superior. Se calcula que los conquistadores no superarían los 100.000 hombres, mientras que la población hispana rondaría los 2 millones de personas. Un ejemplo sería el cambio del nombre de la península, que de Hispania pasó a llamarse Al-Ándalus. Según María Jesús Viguera, la arabización comenzó a producirse antes que la islamización. Así, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, a mediados del siglo IX, seguía habiendo cristianos, pero estos estaban casi completamente arabizados. Lo mismo sucedió con los cristianos que emigraron a los reinos cristianos del norte a lo largo del siglo IX. Esta historiadora constata que la conversión al Islam de los habitantes de la península no se produjo en tiempos de la conquista, sino progresivamente hasta culminar el proceso en el siglo XI, periodo en el que ya no hay prácticamente cristianos y muy pocos judíos en Al-Ándalus a causa de las conversiones y de la emigración al norte. El punto de inflexión se produciría, según esta historiadora, en el siglo X, cuando el número de musulmanes superaría por primera vez al de los cristianos. Este mismo punto de vista es el que sostiene Cyril Aylet, que afirma que fue en el siglo X cuando la religión musulmana se convirtió en mayoritaria en Al-Ándalus, no solo en las ciudades, sino también en los campos. Los cristianos en Al-Ándalus fueron designados como mozárabes, pero no por los musulmanes, sino por los cristianos del norte, cuando aquellos emigraban a sus territorios para señalar su especificidad lingüística. Hablaban árabe y no una lengua romance derivada del latín. El primer documento en que aparece el término es del Reino de León y está fechado en el año 1024. Los invasores musulmanes llevaron a cabo pactos con miembros de la aristocracia visigoda, lo que explicaría, entre otras razones, la rápida conquista de Hispania por el ejército del califa de Damasco, comandado por su gobernador en el norte de África, Musa ibn Nusair, y su lugarteniente, Tariq ibn Ziyad. Una de las consecuencias de estos pactos fue la formalización de alianzas matrimoniales entre los jefes del ejército invasor y las hijas de la aristocracia local. Uno de los de mayor repercusión fue el matrimonio del hijo de Musa ibn Nusair, Abd al-Aziz ibn Musa, con Egilona, la viuda del rey visigodo Rodrigo. Dado que la filiación entre los árabes seguía siempre la línea masculina, estos matrimonios dieron nacimiento a linajes árabes que en algunos casos arraigaron en determinadas zonas de Al-Ándalus, como los Banú Ayad en Sevilla y los Banú Hatab en Murcia. Según la ley islámica, los hijos tenidos en esos matrimonios eran automáticamente considerados musulmanes, aunque fueran educados en la fe cristiana por sus madres. Estas uniones entre mujeres cristianas y hombres musulmanes fueron criticadas por el Papa Adriano I en una carta escrita hacia el año 791. En ella, el Papa se quejaba de que en Hispania muchos cristianos entregaban a sus hijas a los infieles. Varias décadas después, en un concilio de obispos celebrado en Córdoba, se volvieron a condenar estos matrimonios mixtos. También hubo jefes militares visigodos que se convirtieron al Islam para sellar el pacto con los invasores. El caso más importante fue el de Cassius, que logró conservar sus dominios del Alto Ebro. Así nació la poderosa dinastía de los Banú Qasi, que gobernaría la región durante mucho tiempo. En las ciudades, los protagonistas de los pactos fueron los obispos, quienes a cambio de reconocer el nuevo poder, consiguieron que las comunidades cristianas que ellos encabezaban pudieran seguir practicando su religión.
La controversia que mantuvieron el obispo de Toledo, Elipando, y el monje del Reino de Asturias, Beato de Liébana, a finales del siglo VIII, a propósito del adopcionismo defendido por el primero, certificó la ruptura entre los herederos de la antigua iglesia visigoda y las nuevas tendencias que estaban configurando la cristiandad occidental. Este progresivo aislamiento y debilitamiento de los mozárabes andalusíes, a mediados del siglo IX, ya que solo quedaban menos de la mitad de los obispos de la época visigoda, explicaría en gran medida la búsqueda del martirio voluntario por parte de un grupo de mozárabes de Córdoba, alentados por el clérigo Eulogio de Córdoba. Eulogio consiguió convencer a varias decenas de cristianos de Córdoba para que se presentaran ante el juez musulmán y profirieran insultos contra la religión musulmana y el profeta Mahoma, teniendo la seguridad de que serían condenados a muerte porque la ley islámica prohíbe la blasfemia contra el profeta y su religión. Es así que fueron ajusticiados en la década del 850 unos 50 mozárabes cordobeses, incluyendo al propio Eulogio, ejecutado en el 859. Las autoridades eclesiásticas, que mantenían una actitud conciliadora con el poder musulmán, rechazaron conceder la calidad de mártires a los que habían sido ajusticiados, pues según ellas no habían sido víctimas de ninguna persecución, sino que se habían autoinmolado al desafiar públicamente los dogmas del Islam. Eduardo Manzano Moreno ha interpretado este movimiento martirial voluntario como una reacción desesperada de gentes desesperadas. La islamización creciente de la población estaba provocando una gradual pérdida de control social por parte de unos grupos acomodados, acostumbrados a dotar iglesias o construir dominios monásticos en manos de familiares cercanos. Los templos desiertos u ocupados por musulmanes eran testigos de lo imparable de un fenómeno que no se debía a una orden concreta de los emires, sino al implacable proceso de islamización que estaba transformando la sociedad andalusí. De hecho, se ha calculado que alrededor de la mitad de los ulemas y alfaquíes andalusíes eran de origen hispano. Y hasta aquí llegamos en esta primera parte de los cristianos y judíos en Al-Ándalus. La semana que viene vamos a seguir con la segunda y última parte de la presencia cristiana y judía en el Al-Ándalus musulmán, y donde comenzaremos, dejando los efectos de la arabización, a ver los efectos del proceso de islamización. Para la novia una gallina y para el novio una sardina. Para la novia pan sobado y para el novio desalmado. Tate, que no hay donde deja el amor para la noche. Tate, que no hay nada, deja el amor para mañana. Ve de cenar al desposado, de cenar que no ha cenado. Ve de cenar al desposado, ve de cenar sopa de nabo. Ay, Aladín, que no hay donde deja el amor para la noche. Ay, Aladín, que no hay nada, deja el amor para mañana. Agenda Sefaradí.
sus hijos y hoya mía, de dos reinados los elegí, que todo es imposible. Esta semana en el Centro Cultural Sefarad volvemos a tener 2 encuentros virtuales accesibles desde todas partes del mundo que serán realmente imperdibles. Para los encuentros en ladino de los domingos, los encuentros de Arjad, vamos a tener un hermoso tema, ya que si bien siempre se habla de las dificultades de supervivencia del ladino, en este caso vamos a hablar de canticas y dichas infantiles sefaradís, un hermoso proyecto que presentará a Ronnie Araña, representando al Centro de la Herencia Judía de Salónica y Grecia en memoria de León Recanati, que tiene sede en Israel, y que será anfitrión Kobi Zarco, también desde Israel, entrevistando a quienes llevaron adelante este proyecto, que son Iset Baná, desde Turquía, y los cantes de la doctora Susana Weishahak, desde Israel. Esto será el domingo 25 de julio a las 13 horas hora de Argentina. El próximo jueves 29 de julio vamos a recibir nada menos que a la querida Rivka Cook, que desde Estados Unidos nos trae un tema apasionante, La llama invencible de Oporto, Carlos Arturo Barros Basto. Imperdible, una vida increíble que tiene directa relación con la comunidad de Oporto y la gestación de lo que hoy es esta comunidad y su relación con los judíos que vivían en muchos casos escondidos en lo que hoy es Portugal. Los esperamos para este encuentro el jueves 29 de julio a las 7 de la tarde, hora argentina. Y tanto para los encuentros de los domingos como para los de los jueves, tendrán los detalles de acceso y horarios en cada ciudad en esefarad.com y lo anunciamos también por todas las redes sociales y por supuesto a través del canal de YouTube, donde todos estos eventos se dan en vivo, en el canal de YouTube, en Facebook y en Twitch y en Instagram, en todos lados nos buscan como Sefarad y van a encontrar toda la agenda con detalles de horarios y accesos. Tus hijos y hoya mía, de dos reinados. Ya saben que además estamos publicando un nuevo podcast cada semana, estos espacios radiales realizados por María Esther Ziwiner y producidos por el Centro Cultural Sefarad y esefarad.com, que puede escucharse en forma gratuita en cualquier momento en los principales reproductores de podcast, incluyendo y en especial, claro, Spotify, simplemente buscando por el nombre de la serie, Perlas Sefaradíes. Y referido al nuevo capítulo de esta semana, la Chuchi nos hablará de la Alianza Israelita Universal. Se trata de una organización educativa establecida en Francia en 1860 con el propósito de brindar ayuda a los estudiantes judíos. Sus fundadores fueron un grupo de judíos franceses quienes tenían los recursos para ayudar a aquellos que eran pobres, ofreciendo respaldo político, ayudando a emigrar a otros y finalmente creando programas de educación judía, tanto en Europa Oriental como en Oriente Medio y en África del Norte. Es de esta gran y honorable institución que ha sido protagonista en muchas de las comunidades sefaradíes en los siglos XIX y XX que nos va a hablar María Esther Silverman de Ziwiner. Les recuerdo que este y todos los podcasts anteriores pueden escucharlos cuando quieran, donde quieran, en forma totalmente gratuita, en su reproductor de podcast, por ejemplo Spotify, accediendo por su título Perlas Sefaradíes. Que marastre, que maronce, a la orilla de la mar, que me coma el pesebreto para escapar del amor. La 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 la.
música. Y nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero en nuestro próximo programa dentro de una semana por radiosefarad.com y radiohai.com. Como siempre, en nuestro portal esefarad.com y en todas las redes sociales buscan por Esefarad y encuentran agendas, accesos y todo lo que pasa en el mundo sefaradí. Nos vamos escuchando para despedirnos. Una grabación en vivo realizada en el Teatro Abima de Tel Aviv el 20 de enero del 2018, en el que Liliana Benveniste y Kobi Zarco dieron un hermoso recital que se puede ver completo en nuestro canal de YouTube y del que ahora vamos a escuchar Ishika dile a tu mamá. Semanada buena. Ishika dile a tu mamá que yo a ti te quiero. Ishika dile a tu mamá que yo a ti te quiero. Mi mamá te respondió que yo paras no tengo. Mi mamá te respondió que yo paras no tengo. Escasos. Ishika dile a tu mamá que paras yo no quiero. Ishika dile a tu mamá que paras yo no quiero. Es solo a ti, es solo a ti, es solo a ti que te quiero. Es solo a ti, es solo a ti, es solo a ti que te quiero. Hacer el amor y sin paras no es cosa poca. Esto ya lo sé. Hacer el amor y sin paras no es cosa poca. De arriba abajo ya se va como la gallina loca. De arriba abajo ya se va como la gallina loca. Ishika dile a tu mamá que yo a ti te quiero. Ishika dile a tu mamá que yo a ti te quiero. Es solo a ti, es solo a ti, es solo a ti que te quiero. Es solo a ti, es solo a ti, es solo a ti que te quiero.